Me refiero esta semana al cuento de los derechos humanos. Y lo hago justamente a propósito de lo declarado por Luis Ignacio Lula da Silva, por cierto, un prisionero condenado por el escándalo de Lavallato, por los hechos de corrupción que tuviesen lugar alrededor de la muy célebre y tristemente célebre Odebrecht, y para quien en Caracas lo que hay es una suerte de narrativa que ha corrido a nivel internacional acerca de su dictadura. Uno va al diccionario de la Real Academia y ciertamente constata que al hablarse de narrativa se está en presencia de un género literario constituido por la novela corta, por el cuento. En pocas palabras, para el gobernante de Brasil, el actual, el que haya una dictadura en Venezuela, como se dice, no pasa de ser un cuento, no pasa de ser un hecho novelesco. Pues bien, cuando uno advierte esto, que ha generado una reacción explicable en algunos gobernantes de la región, cuando uno observa esto, uno se pregunta cómo se ha estado tejiendo esto que se saca de la manga Lula da Silva, pero que en definitiva no es el resultado de un arrebato. No se olvide que Brasil tiene una de las escuelas diplomáticas más afirmadas y de mayor tradición en la región. Eh, y lo cierto es que antes de esta reunión en la que se encuentran Nicolás Maduro Moro y Lula, a propósito de una conferencia de presidentes que se plantea la posibilidad de dialogar acerca de la integración o de iniciativas de cooperación en América Latina, antes de iniciarse esa reunión, Lula da Silva visita a China. Visita a China sucesivamente, conversa Lula con Vladimir Putin. La prensa internacional lo único que destaca es que no aceptó Lula acudir a la invitación que le hiciese el presidente ruso, pero lo cierto es que conversaron como consecuencia de la visita que el mismo Lula le hace a Pekín. Y lo cierto es que es Putin y Xi Jinping quienes han señalado que ellos se oponen al abuso o al uso de los valores democráticos como un mecanismo para injertarse o para fijar puntos de injerencia dentro de los asuntos internos de cada Estado. Ellos se niegan a que se hable de una protección internacional de la democracia o de los derechos humanos. Esa es la tesis sostenida por Rusia y China, por cierto, esbozada en los días previos al inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Han reaccionado frente a lo dicho por Lula fundamentalmente el presidente Gabriel Boric de Chile y el presidente Luis Alberto Lacalle Pou del Uruguay. El primero, ciertamente, diciendo que no acepta que se hable de narrativa frente a un Estado y a un gobierno que viola de manera sistemática los derechos humanos. Pero, oh sorpresa, el presidente Boric, después de haber dicho esto, ajusta inmediatamente que celebran el que Venezuela haya regresado al escenario multilateral, a este que convoca Lula da Silva, para tratar desde el escenario multilateral de ayudar a Venezuela a que reencuentre el camino de la democracia. Lo cierto es que esa reunión que se celebra en Brasilia se hace al margen de la OEA, al margen incluso de la CELAC y de UNASUR, con lo cual se trata de un nuevo mecanismo multilateral creado en la región y que en definitiva no tendría nada que ver, cuando menos, con la OEA, no tendría nada que ver tampoco con el Mercosur, que integra a los países del Cono Sur latinoamericano, porque en uno y otro establecimiento rige lo que se conoce como la cláusula democrática. No pueden estar sentados en la mesa internacional los gobiernos que no sean democráticos.
Eso se permite en Naciones Unidas, pero eso no se acepta en el caso de América Latina y de las Américas, desde que rige justamente el mecanismo del control de seguridad democrática, que se fija fundamentalmente a partir de 1959 con la Declaración de Santiago de Chile, cuyos principios son recogidos 40 años después por la Carta Democrática Interamericana del año 2001. El presidente Lacalle, reaccionando frente a lo de Lula, él dice concretamente que reacciona porque en el texto que se está debatiendo en Brasilia se habla de democracia, que si a lo mejor se hubiese borrado esa palabra no hubiese intervenido, porque en definitiva de lo que se trataba era de hablar de integración y de cooperación regional, pero que al hablarse de la democracia, ciertamente les sorprende la presencia de Venezuela, porque en definitiva Venezuela no es un gobierno democrático. Y en definitiva, aceptar la presencia de Venezuela dentro de ese escenario sería tanto como aceptar que hay varias visiones democráticas en la región. Está sugiriendo de manera indirecta, pero muy precisa el presidente Lacalle, es algo muy oportuno, que es como si se le estuviese abriendo con puerta a la posibilidad de las llamadas democracias al detal. Estas que casualmente pide y exige Rusia y China para que tengan lugar y que se afirmen sobre la base de una nueva categoría instalada en el mundo occidental, y a propósito del pedimento que hacen estas dos grandes potencias a nivel internacional. Esto no sería tan grave si no fuese por cuanto que el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, vale decir la Casa Blanca, Washington, previamente le había pedido al nuevo gobierno paraguayo, al de Santiago Peña, que aceptase dialogar con Nicolás Maduro. Y no bastando eso, le exige a Paraguay, lo ha hecho también Uruguay, que restablezca las relaciones diplomáticas con Caracas y que le envíe un embajador a Nicolás Maduro. Si esto es así, ciertamente, y vuelvo a insistir en algo acerca de lo cual me he manifestado en distintas oportunidades, uno podría llegar a la conclusión de que China y Rusia le han ganado la batalla a Occidente. Porque en esa declaración que les he mencionado, dice Rusia y China, es por esto que Lula da Silva habla de que la dictadura en Venezuela es una mera narrativa, es un cuento. Dice Rusia y China que una nación puede elegir formas y métodos de implementación de la democracia que mejor se adapten a su estado particular. Y concluye en lo siguiente: solo corresponde a cada pueblo decidir si su estado es o no democrático. Vale decir, para el progresismo se trata de una cuestión atinente a los asuntos internos del Estado, a los asuntos internos de cada nación. Me pregunto yo, ¿qué estará pensando Michelle Bachelet, que fuese hasta reciente fecha, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Michelle Bachelet, en el año 2019, dice exactamente que el régimen de Maduro sometió a las mujeres y a los hombres detenidos a una o más formas de tortura e implementó una serie de leyes, de políticas y prácticas que han restringido en Venezuela el espacio de la democracia. Michelle Bachelet, correligionaria próxima al presidente Boric, es también correligionaria del presidente Lula da Silva. Tendrá Michelle Bachelet que regresar sobre sus pies, desdecirse frente a lo que ha dicho, para poder aceptar la tesis que ahora esgrime el señor Lula da Silva, que el cuento de la dictadura en Caracas es eso, un cuento, una novela, un relato, una mera ficción. Bueno, en esa nos encontramos en este momento, y por si fuese poco, el embajador del gobierno de Uruguay, recientemente ante la OEA,
ha pedido que se reforme la Carta Democrática Interamericana, que apenas cuenta con 20 años de vigencia y que espera justamente el que se pueda implementar y que para ello pueda acopiar la Organización de los Estados Americanos la voluntad política que hasta el momento, como se ve y como parece, solo la ha tenido el secretario general de la OEA, Luis Almagro.